Corte invalida Ley de Medidas Cautelares de Jalisco. Bueno, pues así como se escucha, el día de hoy el Pleno de la Suprema Corte inició la discusión de la acción de inconstitucionalidad 45 del 2019, la cual fue bajo la ponencia de la ministra Yasmín, pero que sin embargo pues ha venido robusteciéndose con una serie de aportaciones de cada uno de los ministros que conforman el Pleno. En este caso voy a partir de lo que señala el comunicado que se emitió desde la Corte y que nos da un panorama de qué es lo que se ha estado discutiendo. En primer término se señala: Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida diversas disposiciones de la Ley de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Estado de Jalisco por invadir la competencia del Congreso de la Unión. La Suprema Corte, en sesión remota, realizada a través de videoconferencia, invalidó diversas disposiciones de la Ley de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares de Jalisco por invadir la competencia exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en las materias procesal penal y de justicia para adolescentes previstas en la Constitución General. Durante la discusión, los ministros señalaron que el artículo tercero transitorio del decreto de reforma del Código Nacional de Procedimientos Penales del 17 de junio del 2016 obligó a los estados a crear unidades de supervisión de medidas cautelares y de suspensión condicional del proceso, así como a regular su organización y funcionamiento. Sin embargo, reiteraron que conforme al artículo 73, fracción 21, inciso C de la Constitución, la regulación del procedimiento penal como tal es facultad exclusiva de la Federación, por lo que los estados no pueden legislar al respecto. En ese contexto, el Pleno de la Corte determinó que el legislador local, al regular diversos aspectos procesales de las medidas cautelares y la suspensión condicional del proceso en la citada ley, figuras que ya se encuentran previstas y reguladas en el Código, invadió la competencia del Congreso de la Unión en dicha materia. Adicionalmente, el Pleno invalidó una porción que hacía referencia y de justicia para adolescentes que se contiene en el artículo primero de esta ley, pues con ello se invadió la competencia del Congreso de la Unión para legislar sobre justicia penal para adolescentes. Esto es producto de la acción de inconstitucionalidad 45 del 2019 y tras haber analizado la sesión, así como advertir la demanda que se promovió por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, convendría hacer algunas acotaciones. En primer término, hasta este momento no ha finalizado el análisis. El día de mañana va a continuar este análisis y ya se ha adelantado que, por lo que ve al ministro presidente Arturo Saldívar, se propondría alrededor de otros 35 artículos o más para que sean considerados inválidos bajo argumentos similares, mientras que por el ministro Aguilar se propondrían al menos 8 artículos con ese carácter. Veremos en su momento cuál es la postura que se toma. Sin embargo, lo que se analizó hasta este momento es que efectivamente, si bien el artículo tercero transitorio de ese decreto de reforma del 17 de junio del 2016 estableció el que hubiera una autoridad de medidas cautelares y que si bien hay una libertad configurativa para conformar esas unidades de medidas cautelares, esto no significa que los estados puedan hacer lo que quieran. Y pues en el caso de Jalisco no hubo una limitación o no hubo un enfoque estricto a lo que habría de ser la regulación orgánica, el establecimiento de disposiciones de ese carácter, la regulación de su funcionamiento, entre otros aspectos de similar naturaleza, sino prácticamente lo que se hizo pues fue crear un capítulo completamente nuevo que se apartaría o que funcionaría de manera paralela a las disposiciones que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, pues de ahí es de donde parte la discusión. Hay algunos aspectos particulares, como que el proyecto original partía de un análisis de qué regula el Código Nacional y qué no regula. Sin embargo, la postura mayoritaria por parte de los ministros se enfocó en establecer que el análisis debe de partir de la reserva constitucional en favor del Congreso de la Unión y no de qué tanto regula el Código Nacional y qué tanto puedo regular yo, sino estrictamente si pertenece o no pertenece a la materia procedimental penal.
Entonces, dentro de los múltiples comentarios, por ejemplo, Saldívar precisa que este artículo tercero transitorio solo permite establecer disposiciones de carácter orgánico, mientras que los estados tienen vedado el invadir la materia procedimental penal. Y con esto solo pueden establecer la autoridad orgánica y la forma en cómo va a funcionar la misma. Esto es la unidad de medidas cautelares y de supervisión de la suspensión condicional del proceso. Luego de esto empieza un análisis punto por punto del proyecto, dentro del cual pues algunas disposiciones son consideradas inválidas de manera completa, otras en algunas porciones como párrafos enteros y otras más en algunas porciones como algunas frases u oraciones que se utilizan. El primero de los preceptos que se considera inválido es el artículo primero en su fracción tercera de esta ley, párrafo tercero, el cual señalaba que en todo lo no previsto por esta ley se aplicaría supletoriamente según correspondiera el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Civil del Estado de Jalisco, el Código de Comercio y demás normatividad aplicable. Aquí pues claramente hay una invasión porque en primer término Código Nacional de Procedimientos Penales pues no puede decir una ley local, yo regulo lo que yo quiera y lo que me falte que sea el nacional, no. Está en esa jerarquía, está por encima del Código Nacional de Procedimientos Penales, además de esa reserva que ya existe a favor del Congreso de la Unión. En un segundo aspecto, algo que yo añado que no lo mencionó la Corte, en el tema del Código Civil del Estado de Jalisco, pues también se tienen que realizar como esas respectivas acotaciones, porque pues tenemos que partir de esa configuración que realiza el Código Nacional y no de la configuración que quiera realizar el Estado de Jalisco, porque bien puede el Código Nacional remitir a una legislación diversa y tendría que ceñirse bajo ese aspecto. Luego viene una referencia hacia el Código de Comercio, nuevamente entramos en el mismo terreno. A un congreso local no le corresponde decir cuándo sí aplicas y cuándo no aplicas una disposición que es en un carácter normativo superior. Y bueno, pues ese precepto es invalidado por los diversos ministros que conforman, en este caso pues sí fue unánime. Después se van hasta el artículo 40 que establece esta ley del Estado de Jalisco, y este artículo dice: cuando durante el proceso el órgano jurisdiccional haya impuesto la medida cautelar de garantía económica consistente en depósito de dinero, se estará lo previsto en el artículo 173 del Código Nacional. Aquí el argumento con el que la ministra Yasmín pretendía la invalidez era que el Congreso pues no tiene por qué decir cuándo sí aplicas o cuándo no aplicas una disposición en un carácter superior. Sin embargo, pues ya el argumento que bajo el cual se centró la invalidez es que regula esa materia procedimental penal y que el Congreso local no puede realizarlo. Después se pasan a lo que es el artículo 42, y en este caso dice: cuando se otorgue al imputado el beneficio de aportar fianza legal o judicial, éste deberá cumplir con los requisitos que para ello establece el Código Civil del Estado de Jalisco. Y aquí nuevamente se recurre al argumento de que si bien aparentemente se pretende realizar una réplica o una repetición de lo que ya establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues que ni siquiera eso puede realizar el Congreso local. Después se van a un artículo que es algo complicado, que en este caso es el artículo 34, que dice: el área de supervisión deberá, y se establecen una serie de obligaciones. Aquí una postura inicial era que la invalidez solo sería sobre las fracciones primera, tercera, quinta, sexta, séptima, octava, novena. En la décima sería una invalidez parcial. En la decimotercera, decimocuarta, decimoquinta, decimosexta, decimoséptima, decimoctava, decimonovena del artículo 34, subsistiendo entonces las fracciones 2, 4, 14, 18, 20 y 21.
Sin embargo, pues aquí hubo pues una serie de posturas diferenciadas por cada uno de los ministros y al finalizar esa votación pues quedó en que solamente serían inválidas las primeras que se mencionaron, la 1, 3, 5, 6 al 9, la 10, la 13 a la 19 de ese artículo 34 y faltó un voto para la invalidez total de lo que serían las fracciones 2, 4, 14, 18, 20 y 21. En este caso, yo lo que destacaría en este punto es que esas fracciones que no se invalidaron, pues al menos la postura que trató de establecerse por quienes no querían esa invalidez era que dentro de lo poco rescatable, al menos estas fracciones, posiblemente si el Congreso de Jalisco había hecho su esfuerzo para no controvertir las disposiciones del Código Nacional, no repetir un régimen de procedimiento penal y sí pues tratar ahí más o menos de disciplinar o de establecer orgánicamente cómo es que actuaría esta unidad de supervisión. Sin embargo, algo muy relevante es que dentro de los múltiples comentarios es que, por ejemplo, el ministro Luis María Aguilar señala que por mucho excede el ámbito de facultades del artículo 177 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a una simple vista en una comparativa de este artículo 34 de la Ley de Medidas de Jalisco y del artículo 177 del Código Nacional, pues sí se podía advertir como que el legislador quiso disfrazarlo poniendo frases, quitándolas, sintetizando, empleando una redacción diferente, empleando conectores, sinónimos, antónimos, pero que pues finalmente eso no significaba que no se hubieran excedido de las facultades que ya le da el artículo 177 y que finalmente es al que debería de ceñirse. Sin embargo, reitero, por lo que establece el artículo 105, fracción segunda de la Constitución, en este caso, al no alcanzar ese octavo voto, pues no hubo una invalidez de esas otras 6 fracciones, por lo cual quedaron subsistentes. Sin embargo, pues ya se verá mañana a ver qué decisión se toma respecto al resto de la ley. Y pues también el ministro Luis María Aguilar destaca que la Comisión Nacional de Derechos Humanos sí se fue contra todo este precepto legal, pero que pues ya en el proyecto se habían limitado a menos fracciones. Después se pasó un análisis de lo que es el artículo 39 en los párrafos segundo y tercero. Y en este caso lo que destacaría de ese artículo 39 es que habla de que las garantías podrán constituirse de la siguiente manera y ya señala de manera enunciativa e incluso limitativa el depósito en efectivo, fianza, hipoteca, prenda, fideicomiso o cualquier otra a criterio del juez. Y después señala, estas garantías se regirán por las reglas generales previstas en la legislación procesal en materia civil vigente y demás legislación aplicable. Aquí nuevamente hay una invalidez porque está regulando aspectos procedimentales. Bajo esta dinámica y pues también hay esa invalidez. Después también se toma en consideración por extensión ese mismo artículo 39 pero en su párrafo primero que establece cuando se constituye una garantía económica esta deberá cumplir con las formas que al efecto exijan las leyes aplicables y será beneficiaria la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado. Aquí es donde entramos contra uno de los conflictos más relevantes de la ley, que es el que si nosotros analizamos el Código Nacional de Procedimientos Penales, el beneficiario en la mayoría de estos casos es la propia víctima, ya sea la víctima de manera directa o el fondo que se constituye a favor de las víctimas, pero no, en Jalisco consideraron que no había que darle esa preponderancia a las víctimas, no había que darle esa atención y que en todo caso pues lo que debería de prevalecer pues eran las arcas públicas, era la Secretaría de Hacienda Pública y que ella fuera la que fuera la beneficiaria en este tipo de escenarios. Entonces pues eso es lo que dijo el Congreso, pero pues no contaban con que eso es inconstitucional
porque pues además de los argumentos que ya se virtieron y que se tomaron en consideración por lo que va el artículo 73 constitucional, pues claramente esto sería un quebranto, incluso el artículo 20 apartado C de la Constitución, en una relación con lo que establece el artículo primero de la interpretación conforme de estas normas, e incluso pues hasta